Bueno, agradecerte nuevamente por esta excelente presentación. Continuando con el orden del evento, a continuación tenemos la conferencia titulada Síntesis de combustión, una llave para la obtención de materiales a bajo costo. Esta conferencia la tenemos a cargo del doctor Alex Lopera, quien se encuentra adscrito a la Universidad Nacional de Colombia. Él es doctor en ingeniería del área Ciencia y Tecnología de Materiales. Su tesis doctoral se tituló Diseño de un dispositivo médico que sirva como terapia alternativa para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea. Su postdoctorado fue en obtención de biofilamentos antimicrobianos aptos para impresión 3D y potencial aplicación en regeneración ósea. Sus campos de investigación son muy variados, incluyen síntesis de materiales inorgánicos por combustión en solución, fotocatálisis, materiales magnéticos antimicrobianos, pigmentos inorgánicos y también los biomateriales. Alex, realmente es un privilegio tenerte aquí en este evento. Sin más preámbulos, te doy la palabra. Ok, Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Me están escuchando? Se escucha perfectamente. Ok, bueno, ¿están viendo la Pues, presentación ya? sí. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, en el día de hoy espero compartirles un poco de lo que sé durante todos estos, digamos, días o años de investigación. Soy profesor adscrito a la nueva sede de la Universidad Nacional, sede de La Paz. Pertenezco a los grupos de cerámicos y vitrios, sede de Medellín, y del Laboratorio de Física y Ciencias Experimentales Nanopar en la sede de acá. Un poquito pues es invitarlos a reconocer o a conocer esta nueva sede de la Nacional con presencia regional, realmente la sede del Caribe, ¿cierto? Es ahora pues el espacio que la Nacional extiende para todas las regiones pues de la costa. Estamos ubicados entre el municipio de Valledupar y el municipio de La Paz. ¿Sí? La universidad se encuentra realmente en el área urbana del municipio de La Paz. Google Maps tiene un pequeño error, siempre dice Robles, no sé por qué, pero este es el municipio de La Paz, ubicada entonces a 5 minutos de La Paz y aproximadamente 20 minutos de Valledupar. Es una invitación para que a futuro, si tienen la oportunidad de venir por estas tierras, acercarse a la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, en el día de hoy dice que pues, voy a hablar acerca de una ruta, ¿cierto? Llamada combustión. La primera cuestión que uno se hace, los que trabajamos en el área de ciencia de los materiales, específicamente en síntesis, es, bueno, ¿cómo elijo la ruta apropiada? ¿Cómo encuentro, cómo determino cuál es la mejor ruta para obtener un material, ¿cierto? Entonces, aquí se hace importante volver a nuestro curso de ciencia de los materiales, a nuestro curso de introducción a la ciencia de los materiales y recordar ese tetraedro que nos habla acerca de esos criterios básicos a la hora de diseñar un material o de obtener un material, ¿cierto? Ese tetraedro que nos dice que todos esos puntos, esos tópicos están enlazados entre sí y que el pararnos en uno implica la conexión con el otro. Entonces, un buen ejercicio es, por ejemplo, a la luz de este tetraedro del área de ciencia de los materiales, de ingeniería de los materiales, es bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero obtener? Puede ser a la luz inicialmente desde el procesamiento o, por ejemplo, a la luz de la composición, de, bueno, qué estructura tengo a disposición para, a final de cuentas, obtener un desempeño. Cómo esa composición, cuando usted obtiene su sistema, puede ser afectada a su parte microestructural y a su vez esta parte microestructural, cómo va a propender a que unos pasos más adelante se pueda realizar un procesamiento y ese procesamiento pues lleva a la aplicación del sistema, ¿cierto? Entonces, para los que estamos en esta área de la ciencia de los materiales, en la parte de síntesis, digamos, complicado decidir, tomar la decisión de cuál es la mejor ruta. Pero en términos generales,
tenemos dos rutas de síntesis de materiales, dos rutas generales que son las rutas químicas y las rutas físicas. No voy a entrar en detalle de acá de estas rutas físicas porque de hecho con respecto a estas dos últimas hay como una discusión en la comunidad científica si son rutas o son técnicas de procesamiento. Pero bueno, quiero mirar más de este lado de acá, las rutas químicas, esas rutas que implican la mezcla de reactivos de alta pureza formando soluciones y a partir de esas soluciones, algunas de estas soluciones, a partir de ellas poder obtener determinados materiales, ¿cierto? Entonces, tenemos dentro de las rutas químicas una gran variedad, tenemos Pechini, Solgel, hidrotermal, precipitación, coprecipitación, método de las micelas, micelas inversas. Hay un montón de rutas químicas, entre ellas hay una interesante que digamos que es de la que más se ha aprendido en los últimos años, que es la ruta de combustión en solución. Cada ruta va a tener sus ventajas, cada ruta va a tener sus contras. Yo creo que algo importante a la hora de tomar la decisión de cuál ruta escoger es mirar realmente cuál es la aplicación y qué es lo que usted quiere realizar en la aplicación, si realmente la ruta usted lo va a llevar hacia ese objetivo, porque muchas veces digamos que su aplicación final puede estar basada digamos, en la propiedad del tamaño de partícula, pero puede suceder que en otra aplicación sea en la forma de esa partícula. Entonces, en función de eso, en función de hacia dónde va a aplicar usted su material, es que debería seleccionar cuál es la ruta más apropiada. Entonces, hablemos un poquito de combustión en solución. Combustión en solución, también en términos generales son rutas de combustión, porque si usted entra más adelante a buscar en las referencias y empieza a meterse en el mundo de la síntesis por combustión, encontrará que hay combustión en estado sólido, combustión por gel o llamado gel combustion. Entonces hay como diferentes variaciones. Pero en términos generales el principio es el mismo, son rutas químicas que basan su principio de funcionamiento en reacciones de oxidorreducción, transferencia electrónica que se va a generar entre un combustible y un material que va a cederle electrones y el otro lo va a recibir. Entonces, entre un combustible y un oxidante, cuando yo tengo la mezcla apropiada del combustible y el oxidante, se generan todas estas reacciones de oxidorreducción, donde los subproductos de estos fenómenos de combustión son, por ejemplo, NOx, H2O, CO2, subproductos de la reacción, ¿cierto? Son rutas muy exotérmicas, la mayoría, algunas otras pueden ser controladas para bajar la exotermicidad con el fin de modificar determinadas propiedades de los materiales, ¿cierto? Pero en términos generales es una solución, a partir de la solución yo obtengo un gel. Si yo hago que este gel combustione, digamos, dando los tiempos adecuados, se llama gel combustion. Si yo genero una combustión aquí desde la solución inicial, es decir, someto bruscamente un cambio de temperatura, es el fenómeno de solución en combustión, y al final pues yo puedo obtener mi producto. Es una técnica bien interesante porque ¿por qué bajo costo? ¿Por qué bajo costo? Y agrego algo importante que no dije al principio, pero hablamos de una llave para obtención de materiales de bajo costo, 3 puntos suspensivos, de gran valor agregado. Es decir, esto es una ruta de síntesis que nos puede permitir obtener materiales a bajo costo, pero materiales con un alto valor agregado económicamente, es decir, materiales de aplicaciones, digamos, en el campo de nanomateriales o materiales, pues, de carácter avanzados, nanomateriales, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, lo que es combustión. Aquí podemos ver, en este caso, permítanme acá, no sé, aquí ya. En este caso podemos ver una reacción de combustión, estamos obteniendo cobre metálico. Entonces, no es solamente una ruta, digamos, restringida a los materiales cerámicos, ¿no? También podemos obtener materiales metálicos. En este caso, pudieron observar cómo se generó la reacción de combustión, incluso en este caso con presencia de llama, y la obtención de materiales incluso en one step. Es decir, existe la posibilidad de obtener materiales de entrada sin necesidad de un tratamiento térmico posterior. No todos los sistemas, no todos. Hay otros sistemas que es necesario refinar la estructura con tratamiento térmico, pero algunos se puede realizar la obtención de ellos de entrada solo con el mecanismo de oxidorreducción y el fenómeno pues, de combustión. Esto obviamente a nivel económico es importante en la relación costo-beneficio al bajar esos tiempos de calcinación, ¿sí? Los equipos de las muflas de calcinación, y por lo menos aquí en la región del Cesar es bastante costosa la energía para utilizar muflas pues, eléctricas.
Bueno, entonces, ¿por qué bajo costo? Los precursores de partida son más económicos que los de otras rutas químicas. El reactor necesario para la reacción, o sea, los tipos de reactores que se utilizan y la posibilidad de obtener los materiales en un solo paso, un one step, ¿sí? Entonces, como precursores, por ejemplo, en Solgel, uno parte por lo general de alcóxidos, son materias primas costosas e incluso de bastante cuidado a la hora de manipular para evitar que el reactivo se dañe. Y los que estamos en esta parte de síntesis sabemos lo duro que es destapar un frasco con nuestro reactivo y que por solamente el vapor de agua, la humedad, se nos empiece a dañar el reactivo, ¿cierto? Entonces, en combustión, por lo general, utilizamos agentes oxidantes tipo sales, nitratos, y como agentes reductores una gran gama de combustibles, que es bien interesante porque digamos que en el fondo, en las rutas de combustión, esa relación entre el combustible y el oxidante, el tipo de oxidante que uses, el tipo de combustible, juega un papel preponderante y determinante a la hora de obtener el material, ¿cierto? La función del combustible, como les comenté anteriormente, es un fenómeno de oxidorreducción, transferencia electrónica, es el acomplejamiento de estos precursores metálicos. Entonces pensemos, por ejemplo, en la mezcla. Por ejemplo, supongamos queremos obtener magnetita o queremos obtener materiales magnéticos, estructuras de hierro, ¿cierto? Entonces, un precursor sería, por ejemplo, un nitrato de hierro, y un combustible sería un sistema que al mezclarlo con el nitrato de hierro pudiera generar complejos. De hecho, lo más importante es que se pueda generar ese acomplejamiento entre el combustible y el precursor metálico, complejos estables y solubles que garanticen una relación estequiométrica adecuada a la hora de generarse la combustión, ¿sí? Entonces uno busca dentro de la gran gama de combustibles que existen, urea, glicina, ácido oxálico, hidracinas, buscar cuál es el combustible más adecuado para el sistema que se vaya a sintetizar, y obviamente pues a partir de cuestiones termodinámicas, que es lo que usted preferiría pues en cuanto a temperaturas de obtención, temperaturas de, por ejemplo, esa llama que vieron ahorita, por ejemplo, la temperatura de llama. Entonces empezar como a jugar con todas esas relaciones y buscar cuál es la más adecuada para obtener el sistema, ¿listo? Entonces, les decía que es importante la relación combustible-oxidante, es decir, cuánto yo mezclo de combustible con cuánto mezclo yo de oxidante, ¿con el fin de qué? Con el fin de propender a obtener la fase incluso en una sola etapa, o con el fin, por ejemplo, de generar nanopartículas de entrada, ¿cierto? Es que es bien curioso porque cuando nos hablan de nanociencia, nanotecnología, nosotros, por lo menos aquí en Colombia, lo primero que nos imaginamos es la persona con su bata, su vestido por allá en la NASA, pues haciendo nanociencia y nanotecnología con unos guantes y unas máscaras, y no. O sea, realmente nanotecnología puede estar al alcance de todos y puede ser tan sencillo como tener de reactor una olla y una estufa, literal. Entonces, al jugar con esta relación combustible-oxidante, podemos controlar en la ruta de combustión propiedades estructurales, morfológicas, eléctricas, ópticas, magnéticas de mi sistema, ¿cierto? O sea, yo puedo jugar con el fin de propender a que una de estas variables pueda ser alterada. Obviamente, pues en muchas de estas propiedades también es necesario, por ejemplo, incluir un elemento dopante en el sistema, pero un elemento dopante que participe en la reacción de combustión, ¿cierto? Entonces, parámetros de interés, por ejemplo, en esas reacciones de combustión, temperatura de ignición. Cuando yo hago mi mezcla de combustible oxidante, es qué tipo de combustible tengo y a qué temperatura él genera la ignición o la combustión. Entonces, podemos encontrar combustibles que pueden tener perfiles de combustión por allá en el orden de 300 grados, 250, hasta combustibles en el rango de 100 a 200. Es llamado incluso rutas nobles aquellas en combustión donde es inferior a 110 grados, esas temperaturas de reacción. Esa temperatura de ignición es la temperatura en la cual yo estoy generando esta reacción de óxido-reducción, ¿sí? Y a la luz de la cual yo puedo generar u obtener mi material, ¿cierto? Entonces, se hace interesante una vez que se genera la ignición es saber a qué temperatura alcanza. Entonces, de hecho, aquí hay un montón de estudios encaminados a decir, venga, ¿qué temperaturas yo puedo alcanzar con la combustión? Hay aproximaciones desde la parte teórica, desde principios termodinámicos por allá, desde las entalpías de formación y descomposición, desde combustiones en carácter adiabático, y se hacen cálculos pues teóricos, e incluso con esos cálculos teóricos se pueden encontrar, por ejemplo, en reacciones de combustión
combustión variando la relación de combustible oxidante, temperaturas gigantes, pues temperaturas considerables. Miren que estamos hablando de 1700 grados centígrados aproximadamente, 1000 grados centígrados, ¿cierto? Entonces es bien interesante con estas reacciones de combustión cómo podemos jugar para poder generar materiales en una sola etapa. Es que mi fase se forma a tal temperatura, ¿cierto? Si la cinética de reacción no es un problema, sino la temperatura, estas reacciones de combustión son bien interesantes para generar los materiales. Y ahora, el reactor, ¿por qué les digo de bajo costo? Miren, aquí hay propuestas de reactores para escalado semi-industrial. Sí, hay propuestas de reactores para escalado semi-industrial, pero señores y señoritas, o sea, mi reactor puede ser simplemente un beaker y una plancha de calentamiento, ¿cierto? O sea, la ciencia de combustión en solución o de gel combustión o de reacciones de autocombustión está basada es principalmente en las materias primas utilizadas, más que el reactor. Obviamente aquí hay un reto tecnológico para escalar esto a procesos más semi-industriales. Y por eso yo dije ahorita de alto valor agregado. ¿Por qué? Porque si vamos a producir, por ejemplo, materiales, nanomateriales, como tal caso de los fosfatos de calcio, hidroxiapatitas, para el área de la salud, pues producir aquí 1 kilo de este material, estamos hablando de cientos de millones de pesos, ¿cierto? Cosa distinta que si usted va a producir un material de consumo, por ejemplo, en la cerámica tradicional. Entonces, por eso hice la claridad que es encaminada a la obtención de materiales con alto valor agregado, aunque se podría pensar a la luz de reactores cómo escalar el proceso a sistemas más semi-industriales. Solo que ustedes yo creo que ya se dieron cuenta cuál es el problema, y me adelanto, es que aquí estamos jugando técnicamente con hacer explosivos o jugar, ¿cierto?, con combustibles que, bueno, o sea, se puede, digamos que ya cuestiones escalables de varias toneladas, pues ya no es como viable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos obteniendo, aquí permítanme les presento, acá, aquí estamos obteniendo fosfatos de calcio, propiamente lo que es hidroxiapatita, y nos hemos jugado en estos últimos años, sobre todo es con fosfatos bicálcicos, la combinación de hidroxiapatitas con fosfatos tricálcicos. Para los que no saben, estos fosfatos son los principales componentes inorgánicos de nuestros huesos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá miren cómo solo con la reacción de autocombustión ya estamos obteniendo en una sola fase el sistema, ¿cierto? El sistema, o sea, los polvos de entrada, una forma cualitativa de usted evidenciar si usted está obteniendo el material es el color. Observen que aquí tenemos el color blanco característico de los fosfatos de calcio, ¿cierto? Entonces uno ya entra y dice, ay, obtuve el material, ¿cierto? O sea, ya es venir a hacer procesamientos ya pues, considerables, como por ejemplo difracción de rayos X, ¿cierto? Difracción de rayos X para poder validar la obtención de la fase, ¿sí? Por ejemplo, acá haciendo la validación de difracción de rayos X, vemos que tenemos nuestro sistema cristalizó con hidroxiapatita y fosfatos tricálcicos. Tenemos tamaños de granos bien interesantes, incluso en una de las reacciones de combustión podemos evidenciar acá tamaños de partícula del orden por debajo de 100 nanómetros. Eso implica que a nivel de nanociencia y nanotecnología estamos en el campo de la nanotecnología. Recordemos que para Latinoamérica nuestra definición de nanotecnología es todo aquello que está por debajo de los 100 nanómetros y la cantidad es alrededor del 15%, ¿cierto? Entonces, cuando usted cumple estas condiciones, estamos hablando que estás haciendo nanotecnología. Y es bien interesante porque incluso miren acá que los sistemas obtenidos por combustión tienen unos huequitos. Esta microscopía electrónicas de transmisión nos muestra huecos en esas estructuras que nos permite pensar en potenciales aplicaciones. Por ejemplo, una de ellas en la que trabajamos fue en encapsular en estos sistemas o funcionalizar estos sistemas con fármacos fotoactivos para tratamiento de lesmaniasis cutánea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pensar en estos fosfatos de calcio como sistemas encapsuladores de fármacos fotoactivos, que la célula ya sea ávida por tragarse esos sistemas, disculpen la expresión coloquial, y posteriormente con la radiación o someter a irradiación en luz visible o preferiblemente luz visible, activar el sistema fotoactivo y atacar pues allá los parásitos de Leishmania, ¿sí? Fue bonito porque encontramos que hubo efectivamente respuesta de encapsulación y
y hubo un efecto antiparasitario. Siguiendo esa misma línea de esos fosfatos de calcio, después nos enfocamos como, bueno, sigamos por esta parte antimicrobiana, antiparasitaria, volquémonos a la parte antimicrobiana. ¿Cómo convertimos estos fosfatos de calcio en sistemas antimicrobianos? Nuevamente con combustión en solución, lo que hacemos es una síntesis híbrida, se llama una síntesis híbrida, donde se utilizan estos sistemas que propenden a la formación de fosfatos de calcio más nanopartículas de oro, y se logra soportar nanopartículas de oro en estos sistemas porosos de fosfatos de calcio. Aquí vemos partículas de oro, nanopartículas de oro, estas grandes, y por acá alcanzan a ver unas partículas de oro muy pequeñitas, incluso por allá en las cavidades de la mesoporosidad que se generó en las partículas, ¿cierto? Entonces, miren cómo es jugar con la misma ruta de síntesis, cómo es jugar a encontrar realmente una respuesta apropiada. Aquí pueden ver cómo en función del contenido de oro podemos generar respuesta antimicrobiana. Para los que no tienen conocimiento de estos ensayos, es en unos discos de agar donde están creciendo las bacterias, se colocan discos prensados del material obtenido, y si genera estas áreas que llamamos halos de inhibición, es porque tenemos un efecto antimicrobiano. Miren aquí el control, que son fosfatos de calcio sin dopar con nanopartículas de oro, digamos más bien soportar, no dopar, soportar nanopartículas de oro, no hay efecto antimicrobiano. Y observen cómo a medida que aumentamos la concentración de oro, pues generó halos de inhibición incluso cercanos al control, ¿cierto? Bueno, seguimos jugando con estos fosfatos de calcio obtenidos por combustión, seguimos encontrando aplicaciones. Es que es bien bonito esta área de la ciencia de los materiales. Un sistema puede servir para muchas cosas. Observen acá cómo obtenemos fosfatos de calcio nuevamente por combustión de solución en una etapa. Mezclamos esto con polímeros, biopolímeros, y lo que hacemos es extruir y obtener filamentos para poder realizar la impresión de andamios o scaffolds apropiados para la regeneración de hueso, ¿cierto? Entonces, en este caso fue un trabajo bien bonito porque encontramos la biomineralización. Efectivamente, estos sistemas, tener fosfatos de calcio en estos biopolímeros, propenden a la biomineralización de hueso. Vemos que efectivamente los sistemas no tienen problemas en cuanto a la proliferación celular, e incluso aquí les digo que estamos usando un PLA de ese típico ácido poliláctico que se usa en impresión 3D, o sea, nada de ácido poliláctico grado reactivo, ¿cierto? Entonces fue bien bonito eso, ver cómo acá estos lóbulos de la pantalla son células pegadas al andamio obtenido por impresión 3D. Y ojo, miren que nuevamente es la ruta de combustión para obtener la materia prima para la aplicación, ¿cierto? Entonces, acá, luego de pasar un ensayo in vitro, pasamos a un ensayo in vivo, donde se usó estos andamios obtenidos por impresión 3D con estos materiales obtenidos por combustión para hacer andamios y evaluar su actividad in vivo. En este caso, fue un modelo en los animalitos, pues que en paz descansen, ¿cierto? Donde se evaluó la capacidad de regeneración de estos andamios, ¿cierto? Entonces se hizo un seguimiento después de estos andamios obtenidos por manufactura aditiva o impresión 3D de estos andamios, ¿cierto? Un proyecto fase 3, miren que es ahora, se recuerdan nuestros sistemas antimicrobianos de fosfatos de calcio, ahora pensar en obtener biofilamentos con la capacidad de, primero, generar un hueso, o generar un andamio para regeneración de ósea, y a su vez que ese andamio evite la colonización bacteriana. La principal falla de los implantes o cirugía es la colonización bacteriana. Ay, es que a mi tía la operaron y a los 15 días se enfermó y otra vez y le toca sacarle los implantes. ¿Por qué? Porque es que la resistencia bacteriana en estos momentos es un problema de salud pública. Entonces, buscar o mirar la posibilidad de obtener estos andamios con capacidad de una respuesta antimicrobiana, pensando en esos fosfatos ahorita con oro se nos vino a la cabeza. Entonces empezamos a trabajar con lo que fue correspondiente a mirar la forma de dopar los fosfatos
de los fosfatos de calcio con estas partículas, cobre, zinc, platino, bueno, toda esta gama de metales que pueden generar esta respuesta antimicrobiana, incluso hasta fármacos. En estos momentos estamos en una fase 3 donde estamos obteniendo andamios y filamentos con propiedad antimicrobiana, generando unos halos de inhibición considerables. Esto que ven aquí son los filamentos de impresión 3D y estos son andamios o scaffolds impresos con impresión 3D. Entonces ahí se ve que el andamio está generando una actividad antimicrobiana. También por combustión hemos venido haciendo unos pequeños estudios con la obtención de pigmentos inorgánicos. Aquí podemos ver cómo se va a generar una reacción de combustión en esta imagen. Están los precursores, ¿cierto? Si ven ese color lila, es muy bonito, pues el cobalto, es el nitrato de cobalto, la coordinación del cobalto en el momento porque ya está formándose un complejo, va a combustionar. Y es espectacular porque observen cómo después de que termina la combustión, el polvo que se obtiene es de color. O sea, conclusión, estamos logrando obtener un pigmento inorgánico, pigmentos muy apetecidos en la parte de la industria cerámica, porque son pigmentos que se utilizan en la decoración, puede ser pigmentos estables a altas temperaturas. Recordemos que los cerámicos los tenemos que, allá en el proceso, pues los tenemos que llevar a un proceso de sinterización, ¿sí? Entonces se necesitan pigmentos que sean estables a altas temperaturas. Observen acá cómo fue todo el estudio de la relación combustible-oxidante para poder llegar con el combustible apropiado, obtener nuestro pigmento de color azul. Entonces un diseño de experimentos bien bonito que estamos pues en proceso de terminar de escribir, en este caso el paper. Este sí apenas está en proceso. Miren acá cómo se obtiene nuestro aluminato de cobalto en una sola etapa, y acá pues a modo de no somos pintores, mirando que efectivamente nuestro sistema sirve pues para la decoración pues, o la aplicación en pigmentos pues de carácter inorgánico, pigmentos cerámicos. No solamente hemos trabajado aluminato de cobalto, hemos trabajado otros sistemas, por ejemplo los pirofosfatos, óxidos de zinc incluso dopados con cobre, con cobalto, perdón. Bueno, hemos buscado diferentes cosas en esta parte pues, de pigmentos inorgánicos que a su vez tienen otras aplicaciones, los pigmentos y por ejemplo, estos tipos de estructuras con estas propiedades ópticas en la parte de fotocatálisis. Ahorita cuando veíamos la conferencia del profesor de México que hablaba de la producción de hidrógeno, nosotros, por ejemplo, por combustión podemos obtener también nanoestructuras en una sola etapa. Yo veía que ellos hacían calcinación a 450 grados, ahorita nos comentaba el profesor, para obtener la fase anatasa. Miren que en este caso, desde solo la reacción de combustión, estamos obteniendo la fase anatasa. E incluso estamos jugando con los dopajes, obteniendo también una respuesta de absorbancia interesante. De aquí se puede sacar la energía de activación y bueno, una actividad del sistema de dióxido de titanio en el campo visible, que en catálisis es lo que se busca. En fotocatálisis uno busca poder aprovechar la radiación de la luz visible, entonces uno por eso le gusta tanto dopar estos sistemas con el fin de generar esas bandas de intermedias, esas bandas que fotoinyecten electrones, disminuyan ese bandgap de energía y se puedan generar especies reactivas. Bueno, realmente el salto electrónico, el par electrón hueco, y a la luz de ella las especies reactivas de oxígeno o radicales libres para, por ejemplo, matar una bacteria o, por ejemplo, producir el hidrógeno, ¿cierto? Por fotocatálisis. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros acá obtuvimos sistemas de este tipo, evaluamos su actividad fotocatalítica, fotodegradación, en este caso utilizando un colorante de esos comerciales, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, el mismo material, muchas aplicaciones. También aprovechamos nuestro conocimiento nuestro vago conocimiento, digo, de enfermedades parasitarias. Entonces lo que hicimos es, bueno, el principio de funcionamiento es el mismo, terapia fotodinámica, venga, hagamos el proceso igual, es decir, lo que hicimos con fosfatos de calcio con un fármaco orgánico de respuesta fotodinámica, ahora hagámoslo con el titanio. Efectivamente también hicimos un trabajito alrededor de cómo el dióxido de titanio dopado, en este caso lo dopamos con zinc y lo cargamos con hipericina, evaluamos pues la actividad de la respuesta en los parásitos pues de Leishmania. En este caso fue también un modelo in vivo con ratoncitos suizos, y bueno, encontrando pues resultados interesantes. Misma ruta de combustión, ¿cierto? Miren ahí con el imán estamos obteniendo materiales con propiedades magnéticas, con respuesta magnética, ¿sí?
Observen las estructuras del lado derecho, ferritas, en este caso ferritas de cobalto, las que tengo ahí en el video son ferritas de magnesio, ¿sí? Y mire, jugando con el parámetro de los combustibles, cómo cambió el color, y no sé si alcanzan a ver en el video cómo unos se atraen más que los otros, ¿cierto? Entonces, es bien interesante esas estructuras magnéticas también obtenidas en una sola etapa, ¿sí? Jugando con la parte morfológica, observen esa gran cantidad de poros que se generan. Uno diría, hombre, ¿eso para qué puede servir? O sea, es que estos materiales con propiedades magnéticas no solamente son aplicaciones en solo superparamagnetismo, sino también pensemos en propiedades catalíticas. También pueden tener respuesta catalítica, jugar con esos sistemas o funcionalizarlos, pues. Aquí vemos cómo jugando con la relación combustible-oxidante podemos jugar con la fase y jugar incluso hasta con la cristalinidad de los sistemas, ¿cierto? Y a su vez con la respuesta magnética. Estas curvas son pues curvas BCM, y observen cómo uno jugando con los sistemas, ¿cierto? Bueno, o jugando no, con un sistema base. En este caso estamos trabajando con nitrato de hierro y estamos haciendo la evaluación dopando con zinc, magnesio y cobalto, cómo podíamos obtener estas espinelas, y esas espinelas pues empiezan a mostrar una variación desde un comportamiento magnético con histéresis magnética clásico a tener un comportamiento, por ejemplo, tendiente a ser superparamagnético, ¿sí? Bueno, como no todo es bonito, las desventajas es, por ejemplo, hombre, alta producción de agregados. En combustión en solución, si usted quiere aplicar su sistema donde la necesidad sea tener sistemas altamente dispersos, piense en otra ruta o piense en la misma ruta, pero haciendo modificaciones respectivas o procesamientos posteriores, ¿cierto? Como procesamientos posteriores, no sé, un ball milling pues, de alta energía, sonicación por punta para disgregar. Las reacciones exotérmicas, tan exotérmicas, restringen la aplicación a gran escala, ¿cierto? Porque usted necesitaría un gran estado de escalabilidad, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo, sistemas de alto valor agregado, donde usted producir 1 kilo significa millones de pesos, ahí es donde encaja perfectamente. Ojo, y la otra es, no todos los sistemas pueden ser obtenidos en one step. Hay sistemas que por la cinética de reacción es necesario el tiempo. Entonces, por más temperatura que le metas, si no tienes la cinética de reacción apropiada, el tiempo apropiado, pues no vas a obtener el sistema, ¿cierto? Obviamente no es inconveniente, porque igual uno lo que hace es que desde la combustión genera la semilla, por decirlo así, y posteriormente lo que hace es un proceso de refinamiento bueno, la palabra refinamiento no, pero se hace un proceso, la palabra refinamiento no es bien usada, pero lo que usted hace es una calcinación con el fin de propender la formación de la fase que desea obtener con la morfología que ya obtuvo desde la combustión o desde esa porosidad que se generó por la combustión, ¿cierto? En estos, por ejemplo, en estos tipos de desventajas, nosotros estuvimos intentando aportar nuestro granito de arena a la comunidad científica cambiando los mecanismos de, por ejemplo, de obtención. Entonces, en este caso, vea, solamente la forma de generar la ignición genera un cambio. Entonces, ahí hicimos un trabajo acerca de la incidencia de sales, o sea, adicionarle una sal al sistema, hacer la ignición por microondas, que son choques o cambios de temperatura. Literal, el reactor fue un beaker de 50.000 pesos, los combustibles de Sigma Aldrich y los hornos microondas de 200.000 pesos marca C. O sea, y mire lo hermoso que podamos obtener sistemas ya jugando con dispersión, incluso aquí unos sistemas con agregados pues todavía, pero observen ya unos sistemas por debajo de 100 nanómetros, y miren esto tan bonito, barras. Estas barras sí encajan en todo lo que es nanotecnología, porque si le medimos la parte transversal tenemos valores por debajo de los 100 nanómetros. Entonces fue bien bonito, pues un trabajo bien bonito modificando la morfología en función de la ruta pues de combustión, y eso se ve también no solamente traducido en la morfología, propiedades eléctricas también se pueden ver alteradas. Por ejemplo, aquí veíamos una respuesta en la actividad eléctrica o dieléctrica de los materiales, y ustedes se preguntarán, ¿y por qué dieléctrica? Hombre, porque volvemos a los biomateriales, volvemos al hueso, y por ejemplo generar estímulo por campos eléctricos, se puede generar la regeneración ósea, se puede propender a la regeneración ósea. Entonces, la conclusión es, muchachos, todo encaja. Es decir, muchas veces nosotros vamos como caballitos mirando allá con los ojos hacia el frente, cuando nuestros materiales posiblemente tienen múltiples y diversas aplicaciones. Yo creo que lo importante acá es entender que donde terminan mis conocimientos es donde empiezan los conocimientos de mi prójimo. Entonces, es pensar eso, en que ya el trabajar
solo, como hacía Newton por allá, cuando escribía Principio de Matemática y todo eso, eso solo lo hacía Newton. Hoy en día tenemos que hablar desde la transversalidad, multidisciplinariedad, mirar desde diferentes ámbitos y unir experticias, ¿cierto? Retos, controlar morfología, escalar el proceso y nuevas fuentes de materias primas. Porque, vuelvo y les digo, tenemos que pensar cómo hacer nanociencia y nanotecnología con los productos de la región. O sea, no esperando el reactivo de Sigma Aldrich, que se demora en llegar 4 o 5 meses, y la DIAN por allá e Indumil lo destapó para ver qué era y a usted le llegó malo. No, tenemos que pensar cómo hacer nanociencia y nanotecnología desde lo que tenemos en nuestro entorno, en nuestra región. Colombia es un país con una alta potencialidad en eso, en nanociencia y nanotecnología. El hecho de usted salir al campo y agarrar con sus manos un trozo de tierra, ahí, aunque no lo creas, ahí ya hay nanotecnología, ¿cierto? Ahí ya hay nanociencia, las arcillas son nanotecnología, ¿cierto? Solo es saber cómo explotar eso, ¿sí? Y bueno, unir experticias, y bueno, les agradezco mucho la atención, no sé si hay alguna inquietud. Muchas gracias por la invitación, profesor Carlos, le agradezco, y por permitirme compartir un poco de lo que medio estoy aprendiendo todavía. Muchas gracias, Alex, por esta excelente presentación. Alex, sin duda alguna uno queda a veces un poco hasta boquiabierta con toda la versatilidad que tiene este método de combustión en solución. Y bueno, todas estas ventajas que tú comentas, como el bajo costo, la potencialidad de hacerlo aquí sin depender tanto de otros países. Sí me causa un poco curiosidad siempre la polidispersidad, ¿sí? Ese parece que es como que una desventaja, ¿cierto?, del método. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto se está moviendo la comunidad científica recientemente respecto a ese tema? O sea, ¿existen posibilidades? ¿Hay reportes de pronto de que generar materiales monodispersos a partir de esta síntesis, aunque sean de pronto etapas posteriores? Sí, sí, efectivamente, Carlos, por eso les decía que piense usted cuál es su aplicación. Si usted necesita un sistema polidisperso, esta ruta no sería pues como la conveniente, pero si su propiedad o su aplicación va a depender, digamos, de la porosidad del área superficial, pues ahí la cosa cambia, pues sería adecuada. De todas maneras, en estos momentos sí se mueven hacia allá. Por ejemplo, el último trabajo que mostré es cómo agregar direccionadores de forma. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso usamos sales, o sea, un cloruro de sodio, cloruro de potasio, y se encuentra que efectivamente empieza a aumentar la dispersión y usted logra empezar a evitar esos cuellos de presinterización, porque ¿por qué se generan tantos agregados? Primero, por la diferencia de presión entre esas reacciones saliendo gases, y segundo, esas temperaturas que van a formar cuellos de presinterización, ¿cierto? Entonces sí, se busca adicionar direccionadores de forma. Entonces, por ejemplo, hacer la combustión tanto como lo siguiente, por ejemplo, materia orgánica, agarrar un pedazo de algodón, por ejemplo, y llegar a impregnar con el sistema ese sistema de reacción y generar la combustión. Entonces, esa plantilla actúa como un direccionador de forma. Haga de cuenta un hidrotermal cuando le colocamos allá direccionadores de forma, ¿cierto? Entonces, sí se ha encaminado, sí hay trabajos de comunidad científica trabajando en combustión en solución con el fin de generar sistemas monodispersos. Por ejemplo, uno es con carbón. Se hace la combustión soportada sobre carbón orgánico, y al final se hace un proceso de quema para eliminar el carbón y quedan las partículas dispersas, ¿cierto? Entonces es bien interesante. Pues sí, hay diversas metodologías. Lo que sí yo digo, Carlos, y es importante, vuelvo y digo, cuando estén tomando la decisión, tienen que mirar hacia dónde van a apuntar, ¿cierto? Es decir, si yo quiero alta dispersión, entonces yo ya sé que no me voy a poner a quebrarme la cabeza con combustión y me voy más bien por no sé, un hidrotermal, una coprecipitación, por allá con algún dispersante, un tritón, yo qué sé, ¿cierto? Un SDS, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora, si usted no necesita una aplicación de alta dispersión, sino más que todo como lo decía ahorita, desde el área desde la parte de morfología, para catálisis, yo qué sé, entonces combustión podría ser una llave, ¿cierto? Estupendo. Alex, agradecerte nuevamente. Es todo un privilegio tenerte aquí. Nosotros hablamos constantemente, así que seguramente ya hablaremos de aspectos de colaboración y todo esto. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias a todos.